Moisés en la corte real, como príncipe de Egipto, una historia bíblica narrada para escuchar y relajarse. La historia había comenzado años antes de manera dramática. El faraón de entonces había ordenado, por temor al crecimiento de la población israelita, que todos los niños hebreos recién nacidos fueran asesinados. La madre de Moisés había escondido a su bebé durante 3 meses antes de colocarlo en una canasta impermeable sobre el Nilo. La hija del faraón encontró al niño llorando mientras se bañaba y sintió compasión inmediatamente. Mediante una astuta estratagema de su hermana Miriam, la madre biológica de Moisés, pudo ser empleada como nodriza, permitiendo que el niño pasara sus primeros años con su verdadera familia. Pero ahora, a los 3 años, Moisés entraba definitivamente en el mundo de la élite egipcia. La hija del faraón, quien le había dado el nombre Moisés, el sacado de las aguas, lo trataba como su propio hijo. El palacio que se convirtió en su nuevo hogar era una maravilla de oro, piedras preciosas y tejidos costosos. Enormes salas columnadas se extendían por pasillos infinitos, y en todas partes lucían jeroglíficos artísticamente tallados que proclamaban el poder y la gloria de los faraones. Como hijo adoptivo de la familia real, Moisés recibió una educación que solo estaba al alcance de unos pocos elegidos. Junto con los otros príncipes de la corte, tuvo clases particulares con los escribas y sacerdotes más eruditos del reino. Aprendió a leer y escribir los complejos jeroglíficos, un arte que solo dominaba la élite educada. Las matemáticas de los egipcios, con las que se habían construido las grandes pirámides y templos, le fueron enseñadas así como los fundamentos de la astronomía y la medicina. El joven Moisés se mostró como un estudiante despierto y sediento de conocimiento. Sus maestros se asombraron de su rápida comprensión y su sed de saber. En las salas de escritura del palacio pasaba horas practicando en papiros y perfeccionando los artísticos signos. El idioma egipcio se convirtió en su segunda lengua materna, mientras aprendía simultáneamente las tradiciones y costumbres de la corte. Pero Moisés no solo recibió una educación intelectual. Como todos los príncipes, también fue instruido en las artes de la guerra. Soldados experimentados le enseñaron el manejo de la espada, el arco y el hacha de guerra. En el gran campo de entrenamiento del palacio entrenaba diariamente junto con los otros jóvenes nobles. Su fuerza física y destreza lo convirtieron en un luchador respetado, aunque su cordialidad y su sentido de la justicia lo distinguían de sus contemporáneos. Particularmente impresionantes para el joven Moisés en crecimiento eran las audiencias del faraón. El historiador judío Flavio Josefo relata que Moisés a menudo estaba presente en estas sesiones judiciales reales y a veces, incluso como niño pequeño, podía sentarse en el regazo del faraón. Aquí aprendió el arte de la diplomacia y el liderazgo. Observó cómo se tomaban decisiones que influían en el destino de millones de personas. Estas experiencias marcaron su estilo de liderazgo y su comprensión de la justicia. Con la edad creciente, Moisés fue incluido en las empresas militares del reino, acompañó a los ejércitos egipcios en sus campañas y aprendió las estrategias y tácticas que habían hecho de Egipto una potencia mundial. Josefo incluso relata que Moisés dirigió más tarde una campaña exitosa, lo que demostró sus habilidades militares y su reconocimiento en la corte. A pesar de todos estos privilegios y honores, Moisés nunca perdió completamente la conexión con su verdadero origen. En lo profundo de su corazón, sabía que era un hebreo, un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando viajaba por las calles de la capital, veía a los esclavos israelitas trabajando duramente, fabricando ladrillos para los grandes proyectos de construcción del faraón. Estas imágenes conmovían algo profundo en su interior. Los años en la corte real formaron a Moisés como un hombre extraordinario. Se convirtió en poderoso en palabras y obras,
como dice la Sagrada Escritura. Su educación en toda la sabiduría de los egipcios, combinada con su sentido innato de la justicia y su conexión con su pueblo, lo preparó para la gran tarea que Dios había previsto para él. Pero este tiempo de lujo y privilegios no duraría para siempre. Cuando Moisés tenía unos 40 años, un solo acto impulsivo cambiaría su vida para siempre y lo llevaría por el camino que lo convertiría en el mayor liberador en la historia de su pueblo. Los años dorados en la corte real habían terminado, pero lo habían formado en el hombre que Dios necesitaba para su misión. Gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete y descubre más historias bíblicas en mi canal.